Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con capacidades diferentes, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Por ello, te pido que lo revises en la plataforma de tu preferencia, además de que conoceremos muy distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este nuestro maravilloso planeta. Da clic en el icono de discapacitados y ajusta la opción de navegación que más te acomode. Hola, qué gusto saludarte, soy Yael Janselson y me da un enorme placer hacer este viaje tan especial. Descubriremos una encantadora región en Turquía llamada Ayvalık, así que respira, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. Comenzamos. Artlist.io. Music licensing reimagined. Y después de un largo viaje llegamos a Ayvalık, un encantador puerto pesquero turco bañado por el mar Egeo y rodeado de olivos y pinares, que sin duda alguna ha sabido adaptarse a la llegada de turistas sin perder su identidad. La verdad es que se me antojó mucho visitar este pueblo porque lo vi en la serie que no sé si conocen, que se llama Mi Otra Yo, que está en Netflix. Se la recomiendo muchísimo, sobre todo si les interesa conocer mucho más sobre lo que son las constelaciones familiares. Es una serie sumamente interesante que toca muchas fibras a los que estamos como familiarizados o no con las constelaciones familiares, con lo que traemos de bagaje cada quien como individuo. Se las recomiendo mucho y Ayvalık es el escenario de esa serie y por eso decidí visitar y agarrar nuestras maletas y viajar con la imaginación a este paradisíaco lugar. Y ahora sí, paseamos por sus laberínticas calles que fusionan las culturas griega y cretense. ¡Ay, qué delicia su clima mediterráneo! Puedes apreciar el calor y la deliciosa brisa del mar. Y vamos también a disfrutar de la vista que hace resplandecer sus aguas transparentes. Este es un excelente punto de partida para descubrir las más de 20 islas que conforman su archipiélago. Ayvalık, una de las ciudades más bonitas del norte del Egeo, está compuesta por casas de piedra cubiertas de enredaderas en tonos pasteles suaves que conducen a un puerto bullicioso, donde los barcos de pesca se mezclan con los barcos de excursión y los yates. No nos podemos perder el enorme y animado mercado de Nese Sokak, donde podremos disfrutar de una auténtica vibra de la vida local y ver todas estas hermosas artesanías tan típicas como los famosos ojitos turcos, mira aquí están, las mini campanitas y los collares de las catarinas. Mira cuántas cosas lindas hay para comprar. Artlist.io. Muchas de las mezquitas de Ayvalık son antiguas iglesias greco-ortodoxas. Los locales de esta región nos han platicado que tras la desaparición de la población griega, las iglesias fueron convertidas en templos islámicos y ahora son uno de los principales puntos de interés para los turistas. Llegamos al barrio de Fisipasa y entremos pues a Satli, o Mezquita del Reloj, la segunda más grande de esta región. Fíjate en la construcción y en el interior verás cómo conserva todos los detalles originales, salvo las imágenes pictóricas.
La torre del reloj, de la que toma su nombre, mide 24 metros, mientras que el minarete alcanza una longitud de 44 metros. Caminemos en la calle de Ali Bey, en el barrio de Hamdi Bey, para llegar al casco antiguo y encontrarnos el Sinarli, un formidable edificio neoclásico construido en 1790 y transformado en mezquita en el año 1923. Mira su fachada pintada de color rosa, con un minarete de cerca de 40 metros de altura, y me llama la atención cada uno de los detalles ornamentales. ¿Qué te parecen? Pasamos por la plaza principal y vean ese monumento de Isin Atam, el cual refleja la historia de Ayvalık y del país general. Se hizo en honor a Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la Turquía moderna. Nos cuentan que el monumento fue construido en 1922 cuando las fuerzas turcas recuperaron la ciudad durante la Guerra de la Independencia. Tras la caída del Imperio Otomano a manos de los aliados durante la Primera Guerra Mundial, Atatürk lideró el movimiento nacional turco que tenía como objetivo liberar a los territorios turcoparlantes del antiguo imperio. Para llevar a cabo su movimiento de resistencia ante los ejércitos ocupantes, se apoyó en el pueblo incluyendo mujeres y niños. Tras su victoria, fue proclamado presidente y acordó con el gobierno griego el intercambio masivo de población griega de Turquía por población turca de Grecia. En Ayvalık, la mayor parte de los nuevos habitantes llegaron desde Creta, Macedonia y Mitilene. La verdad que perderse por el casco antiguo es la mejor forma de apreciar todo el encanto de esta pequeña localidad a orillas del mar Egeo. Y es así como pasamos por un antiguo bazar otomano, calles adoquinadas, con casas de estilo griego de arquitectura neoclásica, y me llama mucho la atención por los trabajos sobre piedra y madera de sus fachadas. ¿Ves? ¿Qué tal si paramos por alguno de los mercados de la ciudad, que son famosos por sus productos lácteos, el tradicional pan kepekli y la gran calidad de su aceite de oliva, que la verdad siempre me gusta comprar para aderezar todas mis ensaladas y varios platillos? Yo voy a comprar uno, la verdad. Cerca de los ferries que salen hacia la isla de Kunda, podemos también comprar en el mercado de pescado el producto más fresco que puedas imaginar. Artlist.io. Qué hermoso atardecer vemos desde Seitan Sofrasi, que traducida al español significa Mesa del Diablo. Situado a unos 8 kilómetros del centro de la ciudad, en lo alto de una colina vemos un espectacular mar azul color muy intenso. La leyenda cuenta que el diablo llegó hasta este lugar en busca de una belleza similar a la del paraíso del que acababa de ser expulsado. Durante su ascenso dejó una huella en la que hoy los visitantes lanzan monedas para pedir deseos. Así que, como lo marca la tradición, lancemos una moneda y pidamos un deseo. Si se te antoja ir a la playa, pasamos a la costa de Ayvalık, que alberga un buen número de playas en las que vale la pena disfrutar del excelente clima y las aguas cristalinas, con dos de las playas de arena más largas de todo el país, Altinova y Sarimaskili. Esta última, situada a tan solo 5 kilómetros del centro de la ciudad Kunda, también llamada Ali Bey, es la más grande de todas las islas del archipiélago de Ayvalık. Está conectada con la tierra firme a través de un puente, aunque durante los meses de verano también se puede llegar hasta ella en barco. En el norte de la isla encontramos la Reserva Natural Patrica, una excursión muy recomendable si se quiere admirar la rica vegetación y dejarse llevar por la nostalgia de los pueblos griegos abandonados desde hace décadas y cubiertos ahora de flores salvajes. Desde Ayvalık también es posible visitar la isla griega de Lesbos, la tercera más grande de Grecia. Este lugar es conocido por su belleza y por ser la tierra de Safo, la poetisa de la antigüedad, que escribía poemas de amor entre mujeres, Lesbos y Ayvalık.
están conectadas por un servicio de ferry que vamos a utilizar ahora. ¿Te parece bien? Y yo creo que de ahí viene la palabra lesbiana, ¿no? De Lesbos, o no sé si estoy inventando. Y ahora llegamos a la antigua Pérgamo, conocida también como Ciudadela Alta, ya que se encuentra sobre una colina de 335 metros. Aquí vale mucho la pena visitar la Acrópolis y sus tesoros, como el espléndido teatro, el más inclinado del mundo, a los templos de Tejano y Demeter, y veremos los restos de la biblioteca que Marco Antonio saqueó como regalo a su amada Cleopatra. ¿Te gusta bucear y tomar fotografías submarinas? Kerbela es el lugar ideal para hacerlo debido a una gran biodiversidad con coral rojo, anémonas, morenas, pulpos e incluso caballitos de mar. ¡Mira qué increíble! Artlist.io. Me encanta la experiencia de bucear y disfrutar la vida marina. ¡Wow! Y con tanto recorrido, creo que ya es un buen momento de comer algo, ¿cierto? Aquí las hierbas son fundamentales, al igual que las verduras y el aceite de oliva, como te platicaba. La verdad es que es una gastronomía bastante sana. La sardina y la bebida conocida como raki son tradicionales de la región. Y te estaba platicando un poquito de la serie Mi Otra Yo y lo retomo porque de verdad es una serie que me movió mucho, que me hizo entender muchas cosas de mi propia vida, de mi propio bagaje, de lo que cargamos con el pasado que no necesariamente es nuestro, sino es de nuestros ancestros, pero que forma parte de nuestras creencias limitantes y nuestro sistema de creencias y es con lo que venimos a trabajar este mundo para evolucionar. Y te recomiendo un libro que hacen referencia en esa serie que se llama Este dolor no es mío, de Mark Wallin, que precisamente habla de eso, ¿no? De identificar y resolver los traumas o bagajes culturales y familiares que han sido heredados. Creo que es un trabajo muy interesante y te lo vuelvo a recomendar. Bueno, pues es así como dejamos esta hermosa región de nuestro mundo, segurísima de que volveremos algún día con ganas de disfrutar más. Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Te espero cada semana y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tu gente, con tus amigos. Regálame un like, un review, pues con tus comentarios subimos muchísimo el ranking de este proyecto que, como sabes, nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios. Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Así que si quieres conocer lo que hace Fundación Inclúyeme en la inclusión laboral y social con personas con discapacidad mental, te invito a que ingreses a su sitio que es www.incluyeme.org. Ahí vas a poder ver y ayudar si es lo que te mueve el corazón. Hacemos la diferencia y como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Gracias por viajar conmigo y hasta la próxima semana. Y si te gusta cocinar, creo que ya es momento de preparar nuestros ingredientes para ir a la cocina y hacer un típico tostado o sándwich de Aidalik, que se consume casi a diario como lunch en esta región. Da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. Los ingredientes son 4 rodajas de pan tostado, 8 rodajas de queso peiniri, típico de la región, 6 salchichas, 8 rodajas de salami fresco, un tomate, 2 pepinillos en vinagre, 2 cucharadas de aceite de oliva de la región, 4 cucharadas de ensalada rusa que lleva 2 piezas de zanahoria, 2 papas, un vaso de chícharos, 8 piezas de pepinillos en escabeche, 3 cucharadas soperas de mayonesa, 3 cucharadas soperas de yogurt, una cucharada de sal y una rama de eneldo. Primero cortamos las salchichas y el salami en juliana delgada y larga. Cortamos el queso y los tomates y reservamos todo. Picamos el pepino encurtido en juliana también.
Pon aceite de oliva en una sartén, agrega el salami y las salchichas. Asa las salchichas y el salami hasta que cambien de color y estén bien cocidos. Luego, coloca los panes en una tostadora eléctrica y presiona la parte superior del pan con las manos para hacer marcas. Con 2 rebanadas de queso sobre 2 de los panes tostados, reparte los ingredientes en la sartén y coloca encima los pepinillos picados. Luego, coloca 2 cucharadas de ensaladita rusa que ya hicimos previamente y 2 rodajas de tomate cada una. Para la ensalada rusa, cortamos en cubos pequeños las zanahorias, papas, pepinillos en escabeche, proporcionalmente. Luego hervimos un poco los chícharos, las zanahorias y las papas con agua y sal. Y ya hervidas las ponemos en agua fría con hielo para que no se deshagan. Dejamos reposar unos 10 minutos. Combinamos la mayonesa, el yogurt, la sal en un recipiente y mezclamos. Añadimos las guarniciones que hemos enfriado, los pepinillos y el eneldo picado y lo mezclamos. Pon el queso peiniri restante encima y cubre las tostadas con las otras rebanadas de pan. Luego presiona bien la tostadora sobre ellos y ajusta la temperatura en bajo hasta que el queso se derrita. Después de que el queso se haya derretido, sirve caliente. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Muchísimas gracias por viajar conmigo. Hasta la próxima semana y buen provecho. Artlist.io. Music licensing reimagined. A continuación te presento la nueva sección de la mano del doctor Gonzalo Corbera, uno de los médicos mexicanos más reconocidos que realiza la cirugía del implante coclear en niños, adolescentes y adultos y con su especialidad en otorrinolaringología y neurootología, atiende a gente que vive con discapacidad auditiva. Es además director de la Asociación Mexicana para la Audición Ayúdanos a Oír, con sus siglas AMA Oír, y estoy segurísima que aprenderás cosas sumamente útiles e interesantes en torno a estos temas. Hola, soy el doctor Gonzalo Corbera Bejar. Vamos a hablar hoy del tamiz auditivo neonatal. Esa es una prueba que se puede hacer y se debe de hacer a todos los bebés que nacen. Es una prueba muy sencillita, le ponen al bebé un aparatito y en segundos podemos saber si su oído funciona, o sea, si escucha. Es importantísimo hacérselo a todos los bebés que nacen porque si sí tienen algún problema, tenemos tiempo limitado para poderlo solucionar. Si lo atendemos a tiempo, podemos lograr que ese bebé tenga un desarrollo a la par que otros niños que nazcan sin ningún problema auditivo. Y si no lo tratamos, un niño que nazca con pérdida auditiva profunda, pues no va a aprender a hablar, no va a aprender a leer y escribir. O sea, se va a hacer mucho más difícil por lo menos lograr esas cosas. Se limitan muchísimo sus oportunidades en la vida más adelante. Todo se hace mucho más difícil. Entonces, es muy importante que todos los bebés en los primeros días de vida se les haga el tamiz auditivo neonatal. Agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje IPLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.